gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos y continuar esta serie. La semana pasada iniciamos una serie que tiene que ver pues con una misión olvidada. También se le conoce en el ámbito teológico como el mandato cultural. Así se le conoce normalmente dentro de lo que es el ámbito teológico. Es el primer mandato que Dios le dio al hombre. Es el primer mandato que le dio Dios al ser humano que puso aquí en Huerto del Edén. Hoy estaremos desarrollando esta enseñanza y vamos a ir por la segunda parte que tiene que ver con el Redentor. Este Redentor que se espera, este Redentor que ya vino, este Redentor que ya vuelve. Así que acompáñenme a orar un momento y empecemos este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Gracias por toda esta oportunidad de poder estar contigo, de aprender, Señor. Somos bendecidos como iglesia con tu presencia, con tus enseñanzas, con los diferentes aspectos que se desarrolla dentro de este ámbito, dentro de estos edificios y donde tu iglesia está reunida. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias también por las admoniciones. Gracias por las disciplinas. Gracias por las circunstancias. Algunas no las entendemos, algunas somos causantes, responsables, algunas también golpean contra nosotros frente a la irresponsabilidad de otros, pero todas ellas, Señor, sé que sirven. Gracias porque tú eres soberano y gracias porque tú a su vez también nos das toda la fortaleza para poder afrontar diversas situaciones. Tu siervo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros podemos repetir lo mismo, atravesando diferentes momentos, diferentes estadios, diferentes situaciones. Todo lo podemos en tu Hijo, Señor, porque en Él encontramos la fortaleza necesaria para los diferentes tiempos que atravesamos. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, sin olvidarnos de los caídos, de los apocados de corazón, de los de doble ánimo, de los inconstantes, o también, Santo Dios, de aquellos siervos tuyos que te sirven, que te aman, que te buscan y que a pesar de sus propias vidas, ellos dependen de tu gracia. Oramos por todos los que hemos nombrado y pedimos seas propicio para ellos y que los guardes y que los instruyas y que los perfecciones. A través de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 La pasada semana, o la semana pasada, me ando un poco al revés, nosotros iniciamos esta serie que tiene que ver con la misión olvidada. Cuando nosotros miramos un poco, tenemos que revisar las bases doctrinales, las bases teológicas, de dónde parte esto y hacia dónde va. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo primero que podemos ver en este lugar, en medio de un caos, que Dios habla. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando empezó a hablar y traer orden, empezó a poner orden en medio del caos. Este caos que la tierra estaba sumida. Puso la base para la vida, puso la base para el trabajo, puso la base para la misión humana, y un mandato fue dado en el principio al ser humano. El ser humano aún todavía no era caído, el ser humano fue hecho aún todavía inocente, puro y con la libertad necesaria, y Dios le dio este mandato. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es un mandato que nosotros podemos conocer como un mandato cultural. O esta es una misión que se da en un inicio, desde el principio, en los albores de la civilización, en los inicios del ser humano. Dios les da este mandato. Es el llamado de Dios a la humanidad para desarrollarla creación, para ordenarla, para trabajarla, para multiplicarse y para ejercer una mayordomía responsable sobre ella. Esto no ha variado. La mayordomía sobre la cual Dios nos puso como corregentes, como terminando la creación, la corona fue el hombre. Nos puso como corregentes y se nos entregó y puso bajo nuestros pies, bajo nuestra cabeza, bajo nuestro liderazgo, podríamos también entender, la creación misma.
Se nos enseña entonces a desarrollar la creación, a ordenarla, a trabajarla, a multiplicarse y a su vez también ejercer, por tanto, una mayordomía responsable. Esto tiene que ver con todos los ámbitos de la creación. La semana pasada ya sentamos las bases en cuanto a ello. Esa es una de las razones por las que el hombre puede entrar, puede mirar, puede copiar, puede de alguna manera replicar la creación en las tecnologías que hoy va avanzando. Mientras sigue avanzando, mientras sigue profundizando, porque Dios le ha dado todo ese acceso, Él lo puede manejar, Él lo puede manipular, Él lo puede investigar. Dios le ha dado todo este acceso. Llénelo usted, revíselo usted ahí. El hombre finalmente puede seguir creciendo y avanzando. El gran problema del hombre es que le da la espalda a Dios, no le reconoce a Dios, no ve la inteligencia y la creatividad detrás de todo ello y le atribuye a cualquier otra cosa, inverosímil, creíble o no, a teorías y finalmente se termina completamente depravando en su mente, en su entendimiento y cosecha finalmente lo que esto le acarrea. Pero aquí vemos, por tanto, que es el llamado de Dios a la humanidad. Este es lo que nosotros llamamos la misión olvidada. Es un llamado de Dios a la humanidad para desarrollar la creación, para ordenarla, para trabajarla, para multiplicarse y ejercer una mayordomía responsable sobre ella. Esto es lo que nosotros, lo vuelvo a repetir una vez más, es lo que conocemos como el mandato cultural. Por tanto, allí nosotros rescatamos dos verdades primordiales. La primera verdad en todo ello es que fuimos creados para ser representantes visibles de Dios en la tierra, sus corregentes, sus embajadores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, le dije Jesús a la samaritana. La gente visible, los representantes visibles somos nosotros los seres humanos. Y estamos hablando esto como una verdad, como una orden que Dios le da al ser humano. La segunda verdad que nosotros podemos ver es que la misión dada por Dios es que el hombre trabaje, cree, cultive y desarrolle la vida. La ociosidad es un pecado. Es más, cuando tú miras en las escrituras, dice claramente que el que no quiere trabajar, tampoco que no coma. No le sirva su plato, no le des de comer, no le alcance si es que no quiere trabajar. Claro, estamos hablando a veces de personas que están estudiando y no pueden trabajar. Pero si estamos hablando de un ciudadano, de un hombre, de una persona hecha y derecha, si no quiere trabajar, tú no puedes ser más bueno que Dios. Simple y llanamente no se le da la mano. El trabajo no es un pecado. El trabajo es una bendición. Fue mucho más antes de la caída. El trabajo fue dado para que el hombre cultive, coseche, desarrolle la vida. Y cuando tú miras este segundo principio, nos vamos a dar cuenta claramente que esto proviene directamente de parte de Dios. Por eso es que cuando la iglesia entiende esta verdad, honra al Señor en todo aspecto. A veces pasamos el 5% de nuestra existencia, de nuestra vida, bajo las estructuras donde se reúne la iglesia. Pero el 95% a veces que la vivimos fuera de las estructuras es otra historia. Y aquí es donde nosotros necesitamos constantemente recordar estas dos verdades. Fuimos creados para ser representantes visibles de Dios en la tierra, sus embajadores, sus corregentes, pero a su vez también esta misión que Él nos da es el trabajo. Es un trabajo a desarrollar, a multiplicarnos, a cultivar, a desarrollar la vida, a establecer cada vez más los ámbitos donde el Señor es reconocido y es glorificado. Cada trabajo, cada oportunidad que Dios nos da no es pecaminoso. Es una oportunidad para honrar al Señor. Esto lo vamos a ir viendo todavía un poco más. Pero son oportunidades. Y es por eso que cuando tú miras en las cartas, todo lo que hagas, dice. Todo lo que hagas. Esto incluye trabajo, esto incluye estudio, esto incluye relaciones, esto incluye compras. Todo lo que hagas, todo hacerlo para la honra o para la gloria de Dios. Amén. Este es un mandato. Este mandato se echó a perder. Este mandato definitivamente muy pronto en la historia humana toma otro rumbo.
Cuando uno mira en Génesis capítulo 3 se va a dar cuenta que la creación perfecta luego ahora es distorsionada. El hombre quiebra su relación con Dios y se fractura toda la creación que Dios hizo bueno, agradable y perfecto. Y ahora toda la creación gime bajo el peso del pecado. La tierra ahora le produce espinos, el trabajo se vuelve pesado, las relaciones humanas se tensan y el mandato cultural queda completamente contaminado. Así es. El Hijo de Dios ha sido llamado, ha sido bendecido, ha sido sellado, pero esta es una realidad que se da a pesar de que podamos ser hijos de Dios. La naturaleza pecaminosa instalada en nosotros y no regenerada hasta tiempos después, más adelante, aún seguirá vigente en nosotros. Hay una guía sobre la cual nos vamos a mover, hay una palabra sobre la cual va a ser nuestra dirección, la toma de decisiones, el emprendimiento de relaciones, los límites de nuestro negocio y de todo lo que emprendamos claramente, pero eso no va a evitar que el pecado sea aún una realidad en medio de nuestros corazones. La maternidad va a ser una constante, los dolores de parto, la crianza va a ser una constante en el corazón de la mujer, le va a agobiar. Es más, hoy día me he ido a escuchar en línea lo que estaban transmitiendo acá, y a mi esposa dice que cuando le inyectan una jeringa al niño, a ella le duele y dice y hasta llora. ¿Cómo es eso posible? A mí no me duele, yo que le pongan más. Pero no es así, es que no es mi carga, es en ella. Y yo no estoy diciendo que quiero que le pongan más a mi esposa, pero mi esposa no creo que siente la misma carga que yo para traer el pan a casa. El traer el pan a casa, el trabajo, el sudor, la frustración a veces que no alcanza la luz, esto y lo otro, esa es mi propia carga, ese es lo mío. De ella es lo otro. Claro, amamos a nuestros hijos, ella también me ayuda en medio del sustento de la casa, pero lo principal es para mí es eso. Yo no voy a anular a mi esposa ni ella me va a anular a mí, pero esta es la verdad. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad que se da, que se desarrolla, se va a dar cuenta usted que pronto esto quedó contaminado. Y esto es lo que nosotros vivimos muchas veces, es contaminado. No es que Dios está en contra de ti. No es que Dios ahora te ha puesto bajo una maldición generacional, así que tienes que caminar 80 cuadras, tirarte de rodillas. No, esto es parte de la caída. Dios no se te ha prendido a nada, ni tampoco has nacido y has sido sellado por Cristo para ser el príncipe rico de la humanidad. Mentira. Que no te estafen, que no te vendan cosas que no están en las Escrituras. La lucha, el fragor, la frustración, la crianza, el traer el pan a la casa, el estudiar, el tráfico, el estar metido en el carro 2 horas tratando de llegar de un lado a otro, es espinos y cardos. Y con esto tienes que aprender a vivir. Y viviendo con esto, el Señor tiene que ser honrado. Amén. No es que Dios ahora tú tomas tu carro y Dios te va a abrir la pista y no va a haber ni un tráfico. No es así. Tienes que vivir con eso. Es parte de tu existencia. Es parte de tu camino. Es parte de tu crecimiento. Es parte donde Dios va a ser honrado en todos los ámbitos de tu desarrollo. Hermanos míos, es muy interesante, por tanto, entender también que Dios no renunció a su creación caída. Aunque esto se contaminó, Dios no renunció a ello. Dios hizo una promesa. Y es aquí donde nosotros vamos hacia este Redentor. Este Redentor va a aparecer en medio de todo este relato bíblico y Dios va a mostrar claramente una gran realidad. He usado una nueva versión ahí, una versión mucho más moderna, para dar la profecía, o el protoevangelio se le conoce, o la profecía inicial que anuncia a ese Redentor, que anuncia a ese Cristo, o también puede conocérsele como el Mesías, el esperado. Le dice Dios a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes, de la mujer, y los tuyos, le dice a la serpiente. Un hijo suyo, el Redentor, el Cristo, te aplastará la cabeza
y tú le morderás el talón. Estamos hablando de la cruz. Aunque una profecía para en el momento en que Dios está dándole a la serpiente, y aunque Adán y Eva puedan estar escuchando ahí, ni se imaginaban de qué esto sucedía, de qué esto se estaba hablando, ni se imaginaban. Pero Dios estaba sentando las bases y anunciando su pronto rescate. Y aunque la creación ahora se había echado a contaminar, ahora rápidamente se anuncia a este Redentor. Por eso es que cuando vemos allí los diferentes aspectos que este Redentor nos muestra, se va a dar cuenta que hay un hilo que recorre a lo largo de la historia. No podemos ir por toda la historia, pero empieza cada vez más este hilo rojo pasando por diferentes aspectos. En algún momento ya lo hemos desarrollado en una serie anterior, y de cómo Dios va plantando las bases, va levantando hombres, va rescatando mujeres para que de allí nazca finalmente este Mesías esperado. Así que, hermanos míos, cuando nosotros miramos a este que es el deseado, que es el esperado, nos damos cuenta que este tiene un nombre: Jesucristo. Y es muy hermoso poder reconocerlo, porque es el Cristo, o es el Mesías, o es finalmente, como lo podemos conocer, como el restaurador de todas las cosas. Hermanos míos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1. Y vamos a estudiar un aspecto importantísimo para poder seguir desarrollando esta serie. En Colosenses capítulo 1, se nos muestran dos aspectos de este Redentor. El primero es el que ya hemos desarrollado hace un momento: el Cristo, la promesa venidera, esta profecía que se hace de su pronta llegada. En la segunda, en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 hasta el 20, me van a tener que acompañar, dice así. ¿Llegamos? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Acá hay una riqueza profunda acerca de la persona del Cristo, pero no es menester el día de hoy poder profundizarnos tanto en cuanto a ello. Vamos a rescatar dos aspectos muy importantes que le dan las bases necesarias para lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en esta serie. Y una de las primeras cosas es que Él es el Señor de la creación. Cuando usted mire en el versículo 15, se nos muestra un aspecto muy claro de Él. Y el segundo también nos habla de su preeminencia. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y es muy importante entender aquí que es la plena revelación de Dios. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les muestre al Padre, Él les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando quieres conocer el carácter de nuestro Padre Celestial, mira lo que el Cristo humanado nos dejó a través de las Escrituras. Su pasión, su compasión, su amor, también su rechazo ante el pecado, y los muchos aspectos que tienen que ver con su paciencia, su longanimidad, su misericordia, su gracia. Si tú quieres conocer a ese Dios invisible, puedes analizar un poco su desarrollo, su vivencia en este mundo. Él es la imagen del Dios invisible, el eikon dice.
Es la plena revelación de Dios. No es solamente alguien que lo representa, sino es Dios humanado caminando en la tierra. El segundo aspecto que podemos saber acá es el primogénito de toda creación. El versículo 15 nos habla de su primogenitura, y no significando esto que fue creado, sino con la preeminencia, diciendo la autoridad que él tiene sobre todo lo creado. Lo tercero que podemos ver acá es un aspecto muy importante que nos va a hacer entender más lo que es el Génesis capítulo 1. En el versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Esto es el origen, el origen. En él han sido creadas. ¿Tú quieres saber? La pulga ha sido creada en él. ¿Tú quieres saber el asteroide más lejano en otras constelaciones, en otros lugares? Ha sido creado en él. ¿Quieres conocer un poco acerca del sol? Ha sido creado en él. Él es el origen de todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. Hay algo más. Dice el mismo versículo 16: las que están en los cielos, o las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y este versículo es potente. No solo se nos habla a él como el origen de todo lo creado, sino que él es el medio por el cual fueron creadas también todas las cosas. Y estamos hablando de criaturas terrenales, como estamos hablando de los diferentes rangos de criaturas celestiales. Estamos hablando de cosas que ni te imaginas en el microcosmos, o estamos hablando de cosas tan, pero tan magníficas y tan aterradoras, tal vez por su tamaño, en el macrocosmos. Todo ha sido creado en él y por medio de él. No solamente es el origen, sino la herramienta. Todo lo que tú ves, todo lo que tú entiendes, todo lo que tú concibes, todo avance, todo descubrimiento que debe su origen, y descubrimos como seres humanos, todo ha sido hecho en él. Lo veas o no lo veas. Y lo tercero que podemos ver en él es que no solamente todo fue creado por medio de él, sino para él. Es el propósito final también de la creación. Si el perro ladra, es para él. Si el gato caza ratones, es para él. Si hay un tsunami que asola las costas, es para él. Todo lo que tú te imagines, no solo encuentra su origen en él, sino que es la herramienta con la que se crea todas las cosas, y toda la creación encuentra sentido, encuentra su porqué de la existencia en él, en su persona. Cuando tú miras las escrituras y tú la aíslas de tal manera que solamente la llamas para rescatar al hombre y que no se vaya al infierno, solo hablas de una parte muy, muy pequeña de las escrituras. Las escrituras se tratan de él. No se trata de Israel. No se trata de la iglesia. No se trata del infierno. Se trata de él. Él es la causa primera de todo lo que existe. Él es la herramienta de cómo existen las cosas, y él es el propósito final de todo lo que existe. Él, tu familia, tus hijos, tu dinero. Por eso es que somos mayordomos. No es para que te realices, no es para que te sientas feliz, no es para que no sufras, no es para que nazcas y conquistes naciones y seas una persona preeminente. Todo lo que nosotros conocemos, sea visible o invisible, sean potestades, sean tronos, principados, sean los demonios o sean los ángeles que han confirmado su santidad, todo debe su existencia en él, y encuentran sentido a su existencia en su persona. Cuando uno mira esta verdad, a veces palidece que nuestras relaciones con él
desestimen lo que Él nos dice. Una de las cosas que nos aterraban ahí en Santa María de Nieva era la creciente del río. Nuestra casa estaba a unos 10 metros del río. Y cuando venían las lluvias y nosotros sabían que había lluvia en las cabeceras, le llamábamos, de los ríos, en las profundidades de la selva, y se podía ver toda la selva oscura, sabíamos que venía una creciente. Lo que a veces hacía mi papá, porque tenía el gallinero debajo de la casa, era tratar de sacar las gallinas, pero las gallinas en la casa es un tropiezo. Si tú has criado gallinas, van dejando su regalo por todos lados, ¿sí? Y cuando venía la creciente, amenazaba con llevarse todo. Y ahí tú empezabas a ver cómo el río poco a poco empezaba a subir. Luego tú empezabas a mirar que el río ya no estaba solamente subiendo, sino estaba trayendo lo que se le llama en la selva palizada. Árboles en cantidades, el río los estaba arrastrando. Y venían flotando y ya nadie podía cruzar el río porque todo eso estaba lleno de árboles flotando y eso ya amenazaba cualquier embarcación. Y lo que nos empezaba a aterrar era que la agua empezaba a llegar a la casa y entrar a la casa y se llevaba las gallinas y se llevaba todo lo que encontraba en ese patio. La naturaleza no se podía aplacar deseando algo positivo. Simplemente anegaba todo. Y hubieron momentos en que entró hasta en el pueblo. Cuando Dios viene a nuestras vidas y cuando Cristo ocupa el lugar que debe ocupar en nuestros corazones, es como la creciente. Va negando cada aspecto de nuestra existencia. No solamente le tenemos que dedicar un aspecto de nuestras vidas. No es el momento solamente cuando nos reunimos que cantamos. No es el momento solamente cuando nos reunimos que representamos a Él y hablamos de Él y aprendemos de Él, sino en cada momento que nos movemos. Dios entra a nuestras vidas y no dice solamente voy a tomar tu boca para que me cantes. Dios es como la creciente. Intenta tomar todo aspecto de tu vida, tu alma, tu corazón, tus finanzas, tus afectos, tus relaciones, tu testimonio. Él empieza a negar todo esto. Empieza a transformar nuestros corazones de adentro y los transforma hacia afuera. Y eso es la verdad cuando nosotros podemos mirar a este Cristo. Él es el que viene a nuestras vidas. Él es el origen de que tú y yo existamos. Él es el origen de por qué tú y yo tenemos todo lo que tenemos. Y Él finalmente es el propósito final de nuestra existencia. Padre, quiero que cuando yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean la gloria que tú me diste desde el principio, antes de la fundación del mundo. Vamos a ser como polillas cuando prenden un foco. Él será nuestro sentido. Él será nuestro deleite, nuestro gozo. Y cuando entendemos esta realidad, ahí podemos comprender esta misión que ha sido olvidada. La misión que ha sido olvidada es que todo lo que se hizo se echó a perder. Y Él ha prometido regresar, y Él ha prometido rescatar, y Él ha prometido restaurar todo aquello que se había perdido. Por eso es que esto es el mandato cultural. Aquí no es que yo como hijo de Dios me reúno, canto, aprendo y vivo mi vida como debo vivir. No, todo vale. Los estudiantes en sus institutos, los profesionales con su profesión, las amas de casa, con sus quehaceres, con sus relaciones, los negociantes, los empleados, todo lo que hacen resplandece y debe resplandecer en acciones concretas en cuanto a Él. Y es muy importante entender, por tanto, que no solamente es el Señor de la creación, sino que a su vez también es el reconciliador de todas las cosas. En el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 19, dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, completo, el pleroma se le conoce en la teología. Todo lo que tú conoces de Dios,
todo está en Él, no le falta nada. Y dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz no solamente fue para pagar por nosotros los pecadores. La cruz es una redención cósmica, cósmica. Abarca criaturas celestiales, abarca la creación, abarca criaturas terrenales, abarca lo macro como lo micro. Aún todavía falta una redención que se viene de la creación que está corrompida. No se trata solamente de que lleva al hombre a una relación con Dios. Se trata de un ámbito mucho más grande. Se trata de criaturas gigantescas como de criaturas microscópicas. Se trata de órdenes celestiales de ángeles como también el juicio final de criaturas que se rebelaron ante su nombre. Va a buscar reconciliar, va a buscar restaurar lo que se perdió en un inicio. Y esto es lo que significa el Cristo. No es el flaco clavado en una cruz. No es el flaco que tú lo ninguneas si quieres o no quieres, si te lo tatúas si quieres o te persinas cuando entras a jugar a una cancha. Es mucho más allá de lo que tú lo puedes concebir. Es mucho más allá de lo que tú puedes comprender. Y lo mejor que podríamos hacer es rendirnos ante Él. Amén. Y esta es una de las verdades claras que se nos muestran en cómo Él reconcilia finalmente todo lo creado. Por tanto, Cristo es la promesa que viene. Vino y va a volver. Lo segundo, Él es el Señor de todo lo creado. Lo tercero, Él es el reconciliador de todas las cosas. Y lo cuarto, que vamos a ver la próxima semana, Él es el enviador hacia la reconciliación. Por eso somos sus embajadores. Embajadores, donde te muevas. A veces queremos pensar que solamente los que van a Tailandia o los que van a la India, no, los que van a Huamantanga también son sus embajadores. Sí, todos somos sus embajadores, no solamente los que se van a Nepal o se van a Colombia o se van a otro lado, no, todos somos sus embajadores. Por tanto, recuerda esta tercera verdad. Cristo Jesús es la perfecta imagen de Dios, el verdadero hombre que cumple lo que Adán falló. Por eso es que se le llama el postrer Adán. Allí en el huerto, la serpiente se acerca al hombre, a Eva, y en medio de su diálogo extravía sus sentidos. Con que Dios te ha dicho que no comas de esto y lo otro, y él dice, no, sí, pero que no coma ni lo toque. No, 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 dice la serpiente. No, 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 no. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tú vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Sus sentidos son extraviados, recuerda, sus sentidos son engañados y finalmente toma de este fruto y le da a su varón. Cuando tú ves siglos más adelante el último Adán, el postrer Adán, que es Jesús, ese es el último Adán, tú lo vas a ver en la misma situación. Antes de que empiece su ministerio, antes de que empiece a servir a su Dios, Dios lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto una vez más viene la serpiente. Y la serpiente le dice, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. ¿Por qué no te tiras desde el pináculo del templo y flotas para que veas cómo los ángeles te van a agarrar y vas a hacer un espectáculo? No, 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 tampoco cede. Y la última le dice, mostrándole todos los reinos de la tierra, sus riquezas, le dice, todo esto te lo puedo dar si tú te postras y me adoras. Porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se la doy. Si tú te postras y me adoras, yo te lo doy. Ahí Satanás estaba hablando una de las grandes controversias de hace muchos siglos atrás. ¿Quién le dio a la serpiente toda la creación? ¿Quién se la dio? No se la dio Dios, se la dio el hombre. Adán le entregó a la serpiente todo lo que le habían entregado a él.
Y ahí cuando le está hablando a Jesús, le dice: a mí me ha sido entregado y a quien yo quiera se lo doy. Por eso es que en la cruz del Calvario el último Adán le arrebata finalmente todo. Y esta es la tercera parte: toda potestad ahora se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, en base a este derecho, en base a este privilegio, en base a esta restauración, vayan y hagan discípulos. Se lo arrebata nuevamente. Pero hasta ese momento todo le pertenecía a él. Y es importante entender esto porque nos tiene que ubicar como iglesia. Nos tiene que ubicar el tiempo en el que nosotros vivimos como iglesia. El momento en el que nosotros atravesamos como iglesia. La cuarta verdad y última tiene que ver con este mandato cultural. El mandato cultural fue dañado y olvidado por el pecado, pero en Cristo es rescatado y llevado nuevamente hacia su plenitud. Hermanos míos, la misión que se nos entrega no es un proyecto humano. La restauración del dominio de Cristo sobre toda la creación. Esto es lo que es. ¿Sabe? Nos vamos a mover por muchos lugares. Nos vamos a mover por muchos momentos en nuestras vidas. Dios te ha puesto en un contexto completamente distinto al mío y tú no te repites igual que yo. Cada uno de nosotros tiene un diseño, tiene un don, una capacidad, tiene una forma de cómo se expresa, un trasfondo, una crianza, vivencias, experiencias buenas, experiencias malas, no lo sé. Tú eres único. Ni tu hermano se parece a ti. A veces puede parecerse en algunas bribonerías o cosas que le hacen recordar, pero todos somos únicos y todos tenemos una oportunidad. Dios me ha puesto en una oportunidad ahí en Sucre, donde yo vivo. Y a veces vivir ahí cerca de la comisaría o a las espaldas de la comisaría a mí me da muchísimas ventajas. Algunos choros pueden confundirse que el carro del pastor ahí es el carro de los tombos, así que nadie lo toca. Muchas veces las puertas han estado abiertas, se han estado, he visto la mano de Dios cuidando, pero yo digo, ¿cuántos de estos se han mirado ahí? No han querido meter la mano. Pero ¿sabe qué ventaja me da ahí? Yendo a la ilustración que quiero contarle. Es que cuando yo salgo a veces encuentro algunos policías con las llantas bajas. Sus carros están 24 horas, como la forma en cómo trabajan, y a veces las llantas se les bajan. Yo lo miro. Y cuando puse mi gas me regalaron 2 bendiciones. Una gata hidráulica que se enchufa al cenicero y levanta el carro como si nada. Y luego un inflador que también lo pongo y levanta la llanta como si nada. Entonces yo los veo, están a veces ahí con su gata, están ahí tratando de... Yo le digo, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ya, claro. Yo voy con mi gata, le presto. No se lo regalo, me quedo esperando que lo use. Y una vez que lo está usando todo, espero que lo use todo, me lo devuelve y me dice, gracias, me salvaste. Chévere, le digo. Así a veces pasan algunos vecinos, algunas cosas así. ¿En qué me beneficia? A veces estoy yéndome por la Panamericana y hay una batidaza ahí en Shangri-La. Y yo paso por su lado y ellos están cuadrando autos. Y a veces me reconocen y me dicen, pasa. Una enorme bendición es eso, pero aparte de todo eso, ¿sabes por qué me mueve todo esto? No es por hacer un bien, no es porque son policías, no es porque tengo una gata, es por la dignidad que tienen estas personas, sean creyentes o no lo sean. Extenderle la mano a una persona que tiene hambre no es porque solamente le das de comer. Es porque ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Sea cristiano o no sea cristiano. Cuando ayudo a una persona no estoy en ese momento tratando de repartirle un folleto y mientras está haciendo algo no le estoy diciendo, recuerda que Cristo murió por ti. No hablo casi ninguna palabra. No estoy hablando el evangelio con mi boca, pero estoy intentando actuar el evangelio con mi conducta. Mi conducta debe hablar el evangelio. Mi ayuda, mi mano, mi brazo tiene que hablar del evangelio. Y no estamos hablando de proselitismo, porque a veces esto se confunde muchísimo. Voy a hacer el bien, tomo un folleto con la dirección sellada de mi iglesia.
Ya no estás haciendo algo por dignidad de esa persona o porque tú lo amas, sino porque quieres finalmente que lleguen a tu iglesia. Y esto es lo que necesitamos constantemente recordar. Todos nosotros somos una especie de misioneros urbanos. Tenemos oportunidades por doquier donde Dios nos mueve. A veces hay ancianos, a veces hay personas que dan miedo a acercarte porque están en la más baja condición humana, sin zapatos, están hambrientos, o a veces son oportunidades que Dios te brinda donde tú te muevas. Todos ellos llevan una dignidad implícita en su existencia, sean creyentes o no lo sean. Han sido hechos por Dios y han sido hechos a su imagen y semejanza. Y en el principio fueron hechos corregentes, representantes visibles del Creador para administrar todo ello. Se echó a perder, pero en Cristo esta restauración de su dominio tarde o temprano se va a llegar a ejecutar. Así que hermano estudiante, así que hermana trabajadora, así que hermano negociante, como veníamos hablando ya de todo esto, tenemos enormes oportunidades para que este Cristo, que es la base de nuestra misión, brille sobre toda la creación. Hermanos míos, es por eso que necesitamos entender que a Cristo tenemos que reconocerlo a lo largo de toda nuestra vida. En cada aspecto de nuestra existencia tiene que ser reconocido. En nuestro amor, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas. Cuando domingo a domingo, cuando hablamos de Él o cuando actuamos en cuanto a Él. En la familia, lo que veníamos escuchando también, en la formación de nuestros hijos. En el alcance a otras criaturas. En la comunidad, cuando nosotros encarnamos la reconciliación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué extiendo una mano? ¿Para qué lo hago? Una de las cosas que yo tengo que constantemente enfrentar es con un diálogo doble que tengo en mi corazón. Por un lado, debo velar por la iglesia y perfeccionar unos siervos que me puedan ayudar a trabajar y seguir creciendo en la iglesia. Pero por otro lado, no se trata solo de esta iglesia. Se trata del dominio de Cristo, de su reino. Y es aquí donde los perfeccionados deben salir, deben expandirse, deben replicar lo mismo hacia otras latitudes y seguir avanzando grano a grano, gota a gota, kilómetro a kilómetro, metro a metro, representar a Cristo por donde se muevan y seguir perfeccionando santos para que de esta manera más sean perfeccionados y más sean alcanzados y Cristo, su reino, sea restaurado. Amén. Tenemos una hermosa misión. Esta misión no es un proyecto humano, hermanos míos, sino la restauración del dominio de Cristo sobre toda la creación. Y tú has sido dotado. Tú has sido dotado. Pregúntate qué tienes. Pregúntate qué posees. Pregúntate en este momento en dónde estás. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿En qué te ha capacitado? ¿Qué tuviste que vivir? ¿Qué experiencias te ha legado? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para quién estás criando? Hay muchas cosas que tienen que entrar por ese cernidor que es Cristo. Y Él debe purificar todas nuestras intenciones y a su vez también reencaminar todo aquello que no cumpla con el propósito de encaminarlo hacia Él. Amén. Dios los bendiga. Oremos un momento. Es un buen tiempo para orar al Señor.